Muy buenas noches, Carlos Luis. Hombre, querido Hugo, ¿cómo estamos? Muy buenas Arrancamos noches ya en Spanish. en un Spanish Edition más, Spanish es cierto. Edition, nos podcast Spanish Edition. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Muy bien. cansadito. Bueno, cansadito no. Cansadito, sí. O sea, Bueno, estoy- dejemos el motivo de tu cansancio para el próximo no es programa ya cansancio, es, en la versión es, Eso es una es mezcla, ¿verdad? un Curioso. poco de entusiasmo, de energía ahí Sí. acumulada, pero hubo un momento que empecé a tener así un poquito de sueño, pero estoy bien. Pero mira qué bien que ese Entusiasmado. entusiasmo y ese estado en que te encuentras tú tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Y eso Sí. es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro Sí, 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 invitado. sí, sí, es verdad. Aquí Sí, abajo, los que estáis viendo por sí. YouTube, aquí abajo, Aquí justo tenemos abajo de mí, a nuestro amigo Nacho tenemos Vila. Nacho Vila. Buenas noches, Nacho, buenas Nacho. noches. Buenas noches, un placer, Hugo y Luis. Gracias por Nacho, aceptar nuestra Encantado. invitación. eso es. Un placer Muchísimas tenerte aquí. gracias. Y dame 20 segunditos y presento rápidamente a nuestros invitados. ¿Quién tenemos hoy en unos podcast, Spanish Edition? Tenemos un vecino del barrio, pero Nacho no está aquí solo porque es un vecino del barrio y porque tiene un hijo muy talentoso, que eso, si quiere él, ya hablamos luego, que estábamos aquí Hablamos, hablando off the lo que haga record. falta. No, Nacho está aquí porque nuestros oyentes, sobre todo nuestros oyentes en portugués, saben que si hay algo que tanto Hugo como yo hablamos muchas veces, es del trabajo, ¿verdad, Hugo? El Sí. mundo del trabajo, Sí, lo que ha las cambiado a lo largo de dificultades los que existen. años, desde que empezamos Efectivamente, nosotros. eso es. Pues un día hablando con Hugo, off the record, hablando del trabajo, pues, oye, espérate un momento, que yo conozco a una persona que nos puede ayudar a entender un poco esto. Y esa persona es Nacho Vila. Nacho Vila trabaja en el mundo del recruitment, de reclutamiento, y aparte de que es un excelente orador, es una persona que sabe del tema. Y como nosotros siempre decimos, a esta puntita de egoísmo, entre nosotros o lo que nos lleva a invitar a personas porque nos gusta aprender con nuestros invitados. Y aquí le tenemos. Nacho, buenas noches y aunque te hemos dicho antes que esto más que una entrevista es una conversación, pero yo empiezo con una pregunta. ¿Quién eres, Nacho? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Pues llevo como 24, no, exactamente llevo 24 años dedicado al mundo del empleo, del trabajo temporal, de la selección de personal y dedicándome fundamentalmente a eso, ¿no? O sea, he ocupado en varias empresas, sobre todo puestos de director, de delegación o director comercial. Y bueno, pues mi objeto sobre todo son dos. Uno, lógicamente, conseguir clientes que quieran contratar personal y lógicamente el otro objetivo, que es el que más me llena, pues el poder dar trabajo a la gente, ¿no? Que creo que es fundamental y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Y a ello es lo que llevo dedicado, ya digo, prácticamente toda mi experiencia laboral, ¿no? Que ya son unos añitos y ahora en septiembre es cuando he hecho los 24 años en el sector y a ello es a lo que me dedico y bueno, espero seguir muchos años. Pues enhorabuena por tus 24 años de... 24 años ahora, en septiembre, sí. Muy bien. ¿Y cómo ves la situación laboral actualmente? No son horas para decirlo, pero la verdad que sí. A ver, la situación es complicada, lógicamente. Sí. Ahora mismo, bueno, pues ya sabemos todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y no lo vamos a enumerar, Yeah. guerra, luz, etcétera, ¿no? Estaba ahora mismo precisamente viendo las noticias y he pensado, digo, pon otra cosa porque da miedo, ¿no? Entonces, bueno, las previsiones, por ejemplo, de aquí a final de año, la verdad que no son nada optimistas, ¿no? Tampoco quiero transmitir aquí un mensaje súper negativo, ¿no? Pero es verdad que las previsiones no son buenas, ¿no? Entonces, ahora mismo el mercado está complicado. Yo digo que me recuerda un poco a lo que vimos allá por el año 98, ¿no? En la anterior crisis. Y bueno, pues ahí, curiosamente, se están juntando dos factores, ¿no? Por un lado, el tema de creación de empleo y por otro lado, aunque yo sé que esto no le gusta y yo he estado muchas veces en el paro y sé de lo que hablo, pero la gente que está en el paro también hay ahora una dificultad bueno, ahora gusta mucho decir eso del talento, ¿no? De captar talento. Entonces, se han juntado ambas vertientes. Por un lado, ya digo, el tema de contratación, que ha bajado muchísimo. Recientemente, por ejemplo, lo que es el sector nuestro en trabajo temporal con la reforma laboral es una reforma ahí que todavía no está muy clara.
lo cual ha retraído mucho a la contratación. Y luego, por otro lado, ya digo, también están cambiando los tiempos, ¿no? Con respecto a los candidatos, a la hora de búsqueda de empleo, etcétera, que si queréis luego lo podemos ver, ¿no? Un poco en ese aspecto. Sí, yo creo que hay... es curioso porque yo desconocía un poco esta parte, digamos, del mundo laboral temporal hasta recientemente, porque siempre desde que he llegado a España he tenido trabajos fijos, ¿no? Y de larga duración. Exacto. O sea, de hecho, Luis y yo nos conocimos en una empresa que trabajamos juntos, una aerolínea que estaba establecida en España pues de hace muchísimos años. 30 o 40 años. Claro, empleados que trabajaban ahí con más de 20 años de casa. Y justo a partir de ese año clave de 2008, fue algo que empecé ya a notar, en mi caso, a nivel profesional, una falta de estabilidad, ¿vale? Tanto de demanda, de oferta de trabajo, como de la calidad de ese trabajo y las condiciones que ya te ofrecen, ¿no? Y te ofrecían. Entonces fue curioso, y para mí, hace más o menos un par de años, fue cuando realmente ya me metí de cabeza en lo que es el mundo de trabajo temporal, contratado por una empresa de trabajo temporal, y me dejó... o sea, fue una experiencia curiosa desde una perspectiva totalmente desconocida, porque no conocía, digamos, las condiciones que ofrecían, el tipo de trabajo y de contrato que ofrecían, digamos, esta facilidad que existía de ofrecerte trabajo, pero a la vez tenerte apartado sin tener ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí fue toda una sorpresa, pero esa tendencia lleva ya bastantes años, ¿no? Digamos, esa presencia en el mercado de trabajo, ¿no? De trabajo temporal. Pues mira, yo empecé, como te decía antes, hace 24 años, en el año 98, y si no me fallan las cifras, pues lo que es el sector de trabajo temporal empezó ya por el año 94. Oh, wow. Ya muchos años. Sí que hay que tener en cuenta que las empresas de trabajo temporal no solamente ofrecen trabajo temporal. Ajá. Es decir, los datos están ahí que por desgracia no se han movido mucho en los últimos años, pero el 33% de las personas que son contratadas por una empresa de trabajo temporal pasan a plantilla. Es decir, que hay un tanto por ciento que luego se utiliza como puente, digamos, para incorporar a la empresa. Y no solo las empresas de trabajo temporal, como decía antes, solamente ofrecemos trabajo temporal, quiero decir, también tenemos servicios de, como decía antes Luis, de recruitment o de selección de personal, donde directamente son contratados por la empresa. O sea, es decir, el trabajo temporal hay que utilizarlo para, como dice su título, para esas temporalidades, para esas campañas, para esas necesidades puntuales que pueda haber en un momento dado. Y luego también ofrecemos lo que es contratar directamente a la persona en plantilla, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que España, por desgracia, funcionamos mucho sector servicios, hostelería, etcétera, y eso lleva mucho a este tema, ¿no? A esa temporalidad, ¿no? Sí. Sí, la temporalidad sigue teniendo un peso importante, por lo que dices, dependiendo de los sectores. Teniendo en cuenta tu trayectoria y tu experiencia, ¿qué diferencias encuentras tú entre una crisis del 2008, que creó mucho desempleo, y esta pandemia, es decir, la pandemia del COVID, que a inicios, en el primer trimestre del año 2020, digamos que el planeta Tierra, la vida, tocó el interruptor y lo apagó. O sea, hay diferencias brutales, obviamente, porque una fue causada por una crisis económica, digamos que años y años de especulación financiera acabaron por explotar, y ahora esta cuestión, pero que es totalmente, digamos que los orígenes son totalmente diferentes, sin embargo el resultado es común, que es súbitamente una subida fuertísima de la tasa de desempleo. ¿Cómo se resolvió una y cómo se resolvió la otra? O cómo se está, mejor dicho, resolviendo la otra.
Bueno, yo, mira, el otro día oía en la radio y es verdad, ¿no? Parece ahora que viene el fin del mundo, ¿no? Y al final, como decía un periodista, decía al final, también tampoco íbamos a salir del tema del COVID, ¿no? Y al final, mejor o peor, obviamente, tema fallecidos aparte, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, quiero decir, que seguimos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Sinceramente, todavía ni yo y creo que ni nadie lo sabe. Sí que es verdad que ha cambiado un poco, bueno, esto incluso en Estados Unidos, ¿no? Se está viendo, ha cambiado mucho la mentalidad del trabajador. Es decir, hemos valorado más el tema de vivir bien, no bien económicamente, sino a nivel bueno, pues valorar otro tipo de cosas, ¿no? Esto ya, que no toda nuestra vida es el trabajo, ¿no? Entonces, en eso ha cambiado La mucho. gran renuncia, ¿no? Que se habla por ahí en Estados Unidos. Efectivamente, la gran renuncia en Estados Unidos, vaya, como digo yo, en Estados Unidos hay trabajo y aquí no estamos para renunciar a nada. Claro. Pero es verdad que ha cambiado mucho. El tema de teletrabajo, los candidatos ya lo están pidiendo. O sea, es decir, en muchas entrevistas que podemos hacer ya te dicen directamente, pero es en teletrabajo, ¿no? O sea, no me tengo por qué desplazar. Entonces ahí es donde creo que está habiendo un cambio de mentalidad brutal. Brutal. De hecho, hace poco, en una encuesta en la empresa en la que estoy trabajando actualmente, en Manpower, lo que más valoraban los trabajadores era eso, o sea, el tema de calidad de vida. Antes era, pues, que el contrato fuera estable, que fuera indefinido, o el salario. Los honorarios, claro. Efectivamente. Y eso ha ido bajando. Yo creo que ahí sí que hay un antes y un después con esto de la pandemia y la gente se ha dado cuenta y dijo, es que podía estar en el otro barrio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo no diría que en ese aspecto a lo mejor que la gente se ha vuelto cómoda. No, yo creo que ha valorado otras cosas y que a lo mejor con menos, pero puedo vivir mejor. Es decir, que probablemente, y aquí, aunque antes estaba diciendo, te he dicho que no somos un programa polémico, pero quizás vaya a dar una pitadita de polémica, quizás en 2008 la persona que perdió el trabajo tenía tal urgencia de conseguir un trabajo que se sujetaba a cualquier tipo de condiciones que surgieran con tal de pagar sus cuentas, ¿no? Y ahora ya no. Ahora digamos que hay un poco de más criterio por parte del trabajador de decir, no, espera, yo quiero trabajar porque necesito trabajar, pero yo quiero esto. O sea, que digamos que impone ya unas ciertas condiciones, ¿no? La prueba, Luis, es que hace relativamente poco tú veías un currículum a lo mejor de una persona que había estado en 2, máximo 3 empresas, a lo mejor en un año, y entre comillas era tachado, ¿no? O sospechoso de. Claro. O sospechoso de, ¿no? De, este tío o es polémico o algo ha pasado o... Claro. Ahora no. Ahora está sumido. Oye, estaba aquí 5 meses, ahora 3 meses en otro lado, incluso muchas veces motivado por uno mismo, ¿no? O sea, quiero decir, en ese aspecto ha cambiado de una manera brutal. De una manera brutal. Ya digo que no creo que sea por una tendencia a la comodidad, ¿no? Sino más bien una tendencia a valorar otras cosas, ¿no? Más tiempo con la familia, tanto que se habla de la conciliación, etcétera, pero de la conciliación lleva hablándose un montón de años, ¿no? Y yo creo que es ahora, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta de decir, no, oye, quiero tener mi tiempo para mí, o para estar con la familia, o para hacer deporte, o para... Y en eso ha cambiado mucho la mentalidad de los candidatos, la verdad. O sea, en eso sí que lo hemos notado. Se ha perdido el miedo. También es verdad, como tú decías, en el año 2008, si te quedabas en el paro era un drama. Y ahora yo creo que se ha perdido el miedo a quedarse en el paro. Y me pongo a mí mismo como ejemplo. O sea, yo llevo una rachita en los últimos 2 años curiosa y he perdido ese miedo. A ver, no me apetece que me despidan ahora de donde estoy, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo cuando te echaban, como me pasó a mí en el año 2010, que llevaba 12 años en una compañía que era mi empresa. O sea, eran mis colores, vamos, me dejé ahí la vida. O sea, y si te tenías que quedar hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche. Esa mentalidad ha desaparecido en Nacho Vila. Vamos, en Nacho Vila y en todo el mundo, yo creo, en general. Claro. O en un tanto por ciento muy elevado, que todavía hay gente por ahí de todo por la empresa, que está bien, ¿vale? Pero hasta un cierto límite. No se ha cambiado mucho. La gente ha perdido miedo, por desgracia, un tanto por ciento muy elevado, nos hemos enfrentado a lo que es encontrarse en el paro y que le despidan, ¿no? Es tan curioso que toques eso, todo lo que acabas de decir son cosas que hemos hablado Luis y yo y al final muchas de las cosas que hemos puesto en palabras aquí en este podcast de
de trabajo precario, de la falta de conciliación familiar, la atemporalidad del trabajo, o sea, todo eso al final acabó por ocurrir en mi caso personal en estos últimos años. Una cosa increíble. Cuando lo ves en perspectiva y en retrospectiva dices, wow, porque lo que tú comentas de cambiar constantemente de trabajo, esto ha ocurrido y me ha ocurrido. Y al final es eso, acabas por perder un poco el miedo a sentirte de repente que te despidan. Obviamente no es la situación ni el escenario ideal para nada, porque al final eso desestabiliza muchísimo lo que es la rutina mensual del ciclo de pago de tus cuentas, de todo, absolutamente todo, ¿no? Y entrar en paro no es agradable en ese sentido también, ¿no? O sea, al final es un proceso burocrático cuando tienes que entrar, aunque lo hayan facilitado muchísimo últimamente por todo el tema de pandemia, pero aún así es algo que me resulta todavía desagradable porque al final las cosas con las instituciones pues todavía son procesos que son densos, ¿no? No son fáciles a veces de entender, ¿no? Y confusos. Exacto, y parece que está hecho a posta para que sea así. Pero el caso es que es muy curioso que todo esto al final es un reflejo del mercado porque, y de lo que está ocurriendo en la realidad. Pero es eso, se pierde el medio, se va perdiendo el miedo poco a poco y uno creo que es más consciente realmente y más apreciador de lo que a uno realmente le da valor y importancia, que es la familia, es el tiempo libre, es la salud de uno mismo, mental, física. O sea, creo que ahora mismo mucha gente está aprovechando para crecer y desarrollarse en ese ámbito, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Mira, antiguamente, tampoco hace falta irse muy lejos. Antes, por ejemplo, ser empleado de banca era como Lo más, ¿no? algo ya para toda la vida, ¿no? Yeah. Y fíjate ahora, o sea, es decir, los tiempos efectivamente cambian y es verdad que por suerte o desgracia pues te acostumbras a ello, ya digo, yo he vivido 2 últimos años, pues desde la pandemia para acá, he pasado por 3 empresas. Y hombre, uno malo puede ser, pero no tanto. O sea, que bueno, pues al final el mercado está así. Es verdad que también mi perfil es comercial y hay muchas prisas, hay muchos nervios. Si no vendes, pues desde el minuto 1, pues te tienes que ir fuera. Es decir, no hay esa tranquilidad o estabilidad que Sí, había antes en el no te da mercado. tiempo, ¿no? A desarrollar realmente o sea, tienes que entrar ya de cabeza a sacar números y objetivos y a cumplir objetivos. No hay una previsión en general. Yeah. Quiero decir, yo cuando voy a visitar clientes, antes sí te podían decir, oye, pues ahora viene la campaña X a lo que se dedicasen, ¿no? Y ahora no, o sea, es que es muy difícil. O sea, ahora tú vas a visitar un cliente y igual te dice no tenemos necesidad de personal, que cuando llegas a la oficina te están llamando y te dicen que necesita gente. O sea, es decir, porque estamos también, es verdad, viviendo una época de muchísima incertidumbre. Eso se nota. Y lanzo una pregunta, perdón, Luis. No, dale. ¿Esto creará realmente mejores trabajadores a nivel de cualificaciones? ¿Qué opináis? Es complicado. A día de hoy hay una carencia, también es verdad que depende de los sectores, ¿vale? Siempre, por ejemplo, el sector tecnológico es una liga aparte, ¿no? O sea, yo cada vez que hablo con alguien del sector tecnológico, ya no me llevo las manos a la cabeza porque he visto de todo en todos estos años, pero recientemente con un director de recursos humanos de una empresa bastante fuerte tecnológica, yo me reía porque dice que los candidatos ya es que pedían directamente qué tipo de pantalla de ordenador me vas a dar, qué tipo de móvil, y por supuesto que me vas a pagar un pastonazo más que en el otro sitio donde estaba trabajando y por supuesto no pienso ir a la oficina a trabajar. Es decir, estamos llegando ya a unos niveles que eso algún día es una burbuja que tarde o temprano tiene que estallar, ¿no? Porque es que ya que puedas elegir hasta el tipo de pantalla de ordenador o cositas de ese tipo, yo ¿no? Lo haría, ¿eh? Sí, no, ojalá. Mira, hoy mi hija, que decía Luis que tengo una hija, es verdad, de 15 años, y está ya ahí empezando qué quiere ser y tal. Y digo, nada, informática. No, que no me gusta. Programador, digo, no, desarrollador. Sí, total. Entonces, ese aspecto. Mejores, no.
A ver, yo hay algo que siempre defiendo en todo esto, ¿no? Y al final, por supuesto que tienes que tener una formación que es fundamental, una experiencia, etcétera, pero lo que cada vez se incide más y es una cosa que me repito una y otra vez, es el tema de la actitud. Es el tema de la actitud. O sea, es decir, yo siempre en ese aspecto, y que decía antes Luis, es un programa blanco y tal, y no voy a crear nunca polémica porque yo soy una persona en ese aspecto que siempre está en medio. Es decir, yo siempre digo que ni todos los empresarios te esclavizan, ¿vale? E intentan sacarte las tripas, ni todos los trabajadores son los pobrecitos. Hay de todo. O sea, hay de todo. Y sí que lo que notamos cada vez más es ese, pero porque aquí es culpa por ambas partes. Es decir, vemos que hay una falta cada vez más de seriedad. Recientemente, joder, me reía yo con una compañera, me reía por no llorar, y estaba entrevistando a un candidato y le oía que le decía, pero ¿me estás contestando a mí o a tu amigo? Es decir, el amigo estaba en la entrevista, ¿no? También es verdad que con esto de la pandemia, como se ha hecho todo o bien por videollamada o bien por teléfono, pues claro, hemos perdido el contacto con el candidato, ¿no? Y para mí antes era fundamental, eso se está perdiendo mucho. Lo llaman innovación, ¿no? Y lo llaman, pero yo creo que es fundamental que el candidato lo conozcas personalmente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues no lo sé, es que no, de verdad, nunca me gusta generalizar, de decir, no, es que las generaciones nuevas que vienen, mira, yo siempre lo digo, que ni los de 40, 50, etcétera, bueno, en mi caso son 53 ya, hemos sido la leche de trabajadores y comprometidos y responsables y no sé qué, y los jóvenes son todos unos vagos y unos golfos. No, es que de todo, joder. O nosotros cuando teníamos 20 éramos unos vagos y unos golfos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que hay una cierta comodidad, eso también lo digo, es cada vez más habitual y ese argumento mío de venta muchas veces de los clientes, que mira, contrátame a mí para por lo menos ahorrarte disgustos de que cites a los candidatos y no aparezcan. O sea, eso cada vez es más habitual. O sea, con eso no quiero decir ni que la gente no trabaja porque no quiere. O sea, no, es que no podemos caer en esos estereotipos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un cierto relax. Y luego es verdad que mucha gente se ha encontrado fuera del mercado laboral a una edad que nunca había buscado trabajo y nunca había tenido necesidad, ¿no? Y yo en ese aspecto lo noto muchísimo. Ese era justo donde yo quería llegar, porque antes hablaste de cuán idealizada estaba, por ejemplo, trabajar en banca. Mi hermana tiene 52 años, 30 años en una entidad bancaria y de un momento para el otro crearon un paquete de 150 personas y a la calle. Y es duro. Es duro porque pasa de todo. Pasa que una persona con esa edad ya está haciendo un poco las cuentas del final de su carrera profesional y preparándose un poco para el futuro, y después se ve ante la tesitura, no, el pánico y el drama de buscar algo que nunca tuvo que buscar porque ya lo tenía. Entonces está ahí esa cuestión de la dificultad de lo que es ser viejo en el mundo del trabajo, ¿no? Para buscar una actividad. Pero volviendo un poco a lo que hablabas antes también, son más o menos dos preguntas, como ¿cuán difícil es para una persona entre los 50, 45, 50, 55 encontrar trabajo? Que normalmente nunca va a encontrar nada, ya no digo mejor, es que no va a encontrar nada igual a lo que tuvo, y la tendencia es a precarizarse. Y otra cuestión es lo que hablabas de los trabajadores, los candidatos, ¿no? Que ya preguntan, por ejemplo, en el sector tecnológico, pero que es un poco también figurativo de lo que puede suceder en otros sectores, ¿no? El informático ya pregunta, pero ¿qué pantalla me vas a dar? No sé qué. Da la idea que tengo yo, pero que confírmame si es así o hay otra lectura. Yo tengo la sensación de que en las últimas décadas los sindicatos van perdiendo su preponderancia y va prevaleciendo la autoinformación y formación del propio trabajador. Es decir, antes estaba, digamos que el sindicato diciendo a la empresa, oye, tienes que contratar a 20 personas y tienes que contratarle y darle estas condiciones. El sindicato ya no tiene ese poder de decir a la empresa o interferir en la empresa, y la empresa lo que se encuentra es probablemente con un candidato más informado
do que antes. Es decir, no, yo quiero, digamos que ya se perdió un poco el miedo en algunos sectores al candidato de imponer sus condiciones. Puede ser que sea eso. Y son, para recordar un poco las dos cosas que te preguntaba, esta del candidato, del nuevo tipo de candidato y de esta precarización cuando pierdes el trabajo a una determinada edad. Vale. Bien, yo el tema, y he participado, bueno, de hecho colaboro con varias ONGs y fundaciones en tema de orientación laboral y encantado además, y de hecho en su momento me invitaron a un par de mesas sobre el tema de edadismo. Yo nunca he sido partidario de banderas, de nada, ¿vale? A ver, vamos a hablar, claro, es una realidad, joder, o sea, yo con 53 años estoy seguro que me están descartando de más de una oferta por la edad. Eso es una realidad. Eso es impepinable. Y al chaval de 20 y pico años recién salido de la carrera o de los estudios, por ser muy joven y no aportar esa experiencia, también está descartado. Eso es una realidad. Al final, tanto el de 50 y pico tiene que trabajar y consigue trabajo, y el chaval joven al final, pues entrando de una manera o de otra, que podemos hablar de ello, va cogiendo esa experiencia como hicimos todos en el pasado. Por lo cual, en ese aspecto yo nunca soy, y ya digo, me invitaron a un par de mesas sobre edadismo, y joder, me daba rabia, porque al final es como ponernos una etiqueta a nosotros mismos y ponernos barreras, ¿no? Entonces, y vuelvo, y siempre lo pongo como ejemplo, me pongo de ejemplo a mí, no porque sea un ejemplo a seguir, pero yo tengo 53 años, los 2 últimos años, pues he pasado por 2 o 3 empresas, ¿no? O sea, que también a veces hay que mover, y si me permitís la expresión, mover el culete un poco, ¿no? Una anécdota que contaba yo hace poco, siempre me acordaré de un taller que di, y siempre me acuerdo que era un señor que había sido maître, había llevado a restaurantes, etcétera, y vio un cartel en un restaurante, pero ya se necesitaba camarero. Y cuando fue hacia allá, vio el cartel y dijo, no voy a entrar. Total, tengo ya una edad, no me van a querer contratar, van a querer contratar a un chaval joven y encima para explotarme. Y entonces me acuerdo que le dije, joder, todo eso ponía en el cartel, quiero decir. Claro. Efectivamente esa puede ser una realidad y existe, o sea, yo no la voy a negar, ¿no? Pero por otro lado, joder, hay que intentarlo. Es como le dije yo, digo, bueno, dale la vuelta a la tortilla y piensa que quizá que usted encima tenía experiencia llevando pues, un equipo de camareros o lo que sea. O sea, a lo mejor hasta le interesaba más un camarero, o sea, perdón, una persona con ese perfil que no un camarero, vamos a llamarle raso. Raso. Es decir, hay veces que nosotros mismos nos ponemos, yo con el tema de la edad, sobre todo en los talleres que a veces doy, lo digo, ¿no? Joder, muchas veces nos ponemos, ya aparte ya de todas las barreras que te vas a encontrar para acceder al mercado de trabajo, no te pongas tú más, no te pongas tú más, y hay que intentarlo. O sea, yo siempre termino los talleres diciendo, tenemos 2 opciones, o seguimos para adelante o los tiramos por la ventana, vosotros elegís. Soy así de radical a veces. Entonces, es verdad que mucha gente se ha quedado en el trabajo, sin trabajo después de muchísimos años, y ahí sí que es verdad que yo veo mucha gente perdida. Y ahí es donde sí que hay que hacer mucha labor con ellos, vienen con unos estereotipos anteriores, pues no me van a coger por la edad, pues a ver, claro que vas a tener esas barreras, ¿no? Y ahí es donde tenemos mucho que cambiar. La gente se tira, oye, la típica frase de no, si yo ya, aunque sea de mozo de almacén, ¿no? Y yo siempre me pongo yo de ejemplo en ese aspecto, digo, tú me ves a mí ya de mozo, tú tienes que a mí me van a contratar con 53 años, que no he trabajado nunca en un almacén de carga y descarga, o sea, es un poco en plan, venga, me tiro lo que sea, y al final la gente se vuelve loca, ¿no? Yo me acuerdo durante la pandemia, que estábamos todos confinados y hablaban, pues igual, del edadismo, que a partir de los 40, 40 y pico años, y salió un hombre en la tele diciendo que había mandado en lo que llevaba de año, estamos hablando de la pandemia, pues ya marzo, abril, y dice que había mandado 500 currículums y no le habían llamado nunca. Y me acuerdo de mis hijos que me miraron y dijeron, joder, pobrecillo. Dije, no, algo está haciendo mal. Es decir, si has mandado 500 currículums y de ninguno te han llamado, dale una vueltecilla que algo también estarás haciendo mal, ¿no? Mal en el aspecto de que lo estás dirigiendo mal hacia el sitio donde no debes o etcétera. Ya, pero ¿dónde busca apoyo, no? O sea, una persona que esté en esa situación, ¿cómo se orienta? O sea, ¿se tiene que buscar la vida por sí mismo? ¿O cómo lo hace? ¿No? Yo me sentía así varias veces. O sea, Sí, no, teniendo la es normal. experiencia, yo a veces me generaba cierta revuelta en mí mismo por esa razón, ¿no? No entendía por qué era tan complicado. O sea, tú ves, por ejemplo, varias ofertas de trabajo y dices, wow, esto es súper interesante, y muchas veces sin tener la experiencia quizás necesaria, pero ya hoy en día tampoco hay tiempo para esto. O sea, no tienes experiencia, te descartan.
Y me da me genera a veces cierta frustración por esa razón, ¿sabes? Estás ahí mirando ofertas de trabajo y dices, este trabajo es interesante o puede ser interesante para desarrollar conocimiento, experiencia, lo que sea, vamos a probar y tal. Pero a partir del momento que empiezan, o sea, ya las preguntas filtro, una de ellas sea, ¿cuántos años de experiencia tienes en un puesto similar? ya se acabó. Ya sabes que esa pregunta ya es para echarte para atrás. Hay ofertas por ahí de empleo que efectivamente es para escribir un libro o guardarlas ahí, ¿no? En plan, ¿cómo era de esto? En plan de disparates, ¿no? O sea, es verdad. Muchas veces, yo ayer, por ejemplo, viendo una oferta de empleo, me reía porque somos una empresa súper joven, dinámica. Digo, o sea, olvídate si tú mañana quieres optar a esa empresa. Yo ya no soy joven y supuestamente tampoco soy dinámico ya. ¿Sabes? Soy más bien del dúo dinámico, pero ya no dinámico, ¿no? Entonces, en ese aspecto es duro. Es decir, pues porque, joder, para empezar, pues a lo mejor los servicios de empleo tendrían que funcionar y dar esos talleres y orientar a la gente. Y yo en la mayoría de los talleres que me encuentro, ya digo, o sea, me encuentro gente muy perdida, muy perdida. Y es una pena, ¿no? Porque al final dices, joder, es que, mira, es que os puedo estar contando anécdotas toda la noche. O sea, yo me acuerdo siempre con una chiquita viendo el tema del currículum y esta chica me veía lo básico, limpiadora. Y yo le decía, es que empezamos mal con el currículum. O sea, es que, primero, a veces somos baguetes y ponemos 4 cosas. Sí. Y como digo yo, Avon no llama a tu puerta, o sea, no gana ni porque eres el más guapo y el más tal. Y me acuerdo esta chica que me decía, era en un pueblo de Toledo, y me decía ella, es que yo soy limpiadora, ¿qué pongo? ¿Qué paso la fregona y la escoba? Y yo me acuerdo, hablando con ella, digo, pero cuéntame dónde trabajabas. La verdad que me salió redondo, el ejemplo. Y me decía ella, no, una fábrica de madera. Y digo, o sea, que seguramente ni fregona ni escoba. No, tengo que pasarlo. Me imaginé, joder, yo qué sé, todo lo que suelta la madera, etcétera. Sí. No, con una máquina especial, digo, ¿ves? Digo, ya no pasa solo la fregona y la escoba. Ya pasas a ser manipuladora de la máquina X. Efectivamente. Y cuéntame, ¿y en la fábrica esta en qué horario trabajaba? No, un trabajo nocturno. Y tú sabes la cantidad de información ya que me estás dando. Tú eres una persona dispuesta a trabajar en turnos de noche, manejas este tipo de maquinaria que a lo mejor me puede venir muy bien. Estamos poniendo el ejemplo. Pero ha tenido la suerte de encontrarse con alguien que realmente es capaz de traducir. Totalmente. Y que saca jugo, ¿no? Exacto. O sea, pocas veces por eso encuentras digo, a alguien así. Por eso siempre digo que estoy en medio. O sea, que decir, la gente es que pasa de buscar trabajo, porque hay gente, joder, que está a tope con ello, pues porque lo necesitamos, joder, para comer, ¿no? Y luego está el otro el derrotista, ¿sabes? No, ya no me van a coger por la edad. No, es que ya no, o sea, es que necesitas comer. Yo me acuerdo una vez una charla con uno que vino a la oficina a verme porque intentaba encontrar trabajo y tenía ya 50 y pico largos, casi los 60. Y decía, Nacho, es que la esperanza de vida se ha alargado. Y decía, el tío era muy pesimista. Y decía, joder, es que yéndome mal, a este hombre le iban a cortar el agua y la luz. Gracias a Dios le pude ayudar y encontramos trabajo para él. Pero me decían, tío, que me quedan 20 años de vida. A mí me hundió, ¿no? Porque dije, hostia, tú, o sea, decir, a lo que hoy es que nos queda mucho tiempo por delante. O sea, esto no es una cuestión de, joder, me rechazan por la edad. No, es que no hay otra. O sea, es que tienes que trabajar, tío. O sea, y hay que mirar hacia dónde, pues por un lado, por otro, como decía antes Luis, pues a veces efectivamente a trabajos más precarios o en unas condiciones inferiores a las que teníamos. Pero hay que seguir peleando, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Y no tirar nunca la toalla. Y yo lo que me encuentro muchas veces, yo siempre me acuerdo en otro taller que dije, bueno, ¿conocéis algo de las empresas de trabajo temporal? Sí, dicen que nos quitáis el dinero. Y yo decía, por Dios, todavía seguimos así, ¿sabes? Que siempre tuvo esa fama, que nunca se quitó. Lo que pasa es que es verdad que en sus orígenes el trabajo temporal pues aplicaban el convenio de empresa de trabajo temporal, que era mucho más bajo que el resto de los convenios, y encima se aplicaba, quiero recordar, pues un 80% de ese convenio, con lo cual éramos mano de obra barata, sí, claramente lo digo, y mira que es un sector que llevo toda la vida. Pero eso todo ha cambiado. Pero, perdón, Nacho, dependiendo de lo que se busque en el trabajo de trabajo temporal, es decir, dependiendo del sector, hay una cierta precariedad, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de una persona que conozco muy bien. Que esa persona una persona que habla inglés, habla español, habla portugués, trabajar en una gran...
a través de una ETT en una gran empresa de mensajería internacional. Soy yo. Claro, es que no quería decir que eras tú, pero Hugo podía Sentí perfectamente estar 36 meses seguidos trabajando sin vacaciones. Sí, sí. Y si quería ir un mes de vacaciones o 3 semanas de vacaciones, tiene que elegir vacaciones o sueldo. O cobrar. Entonces, exacto, o cobras o no. Es decir, tanto que muchas veces se habla de las comparaciones, ¿no? Mi mujer, que tú conoces, acaba de estar una semana en Nueva York. Hubo una gala del Teatro Real y ella fue para supervisar y para llevar esa gala. Entonces, obviamente, la mano de obra se contrató allí. Vale. Uno de los camareros que estaban sirviendo la cena de gala era un señor con 70 años. Un señor que vive y tiene la nacionalidad de uno de los países más poderosos del mundo, de una de las economías más fuertes del mundo. Ese señor, y esto no es ser tremendista ni dramático, pero ese señor, como todos nosotros sabemos que tenemos un mínimo de información de lo que es Estados Unidos, ese señor está condenado a trabajar hasta las vísperas de su muerte, porque no goza de un estado de bienestar como tenemos aquí, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Es cierto que España requiere un porcentaje altísimo de mano de obra temporal, sobre todo por lo que es uno de los principales motores económicos de este país, que es el turismo. Ya está. Entonces, la cuestión es, ¿a dónde quiero llegar? Es lo siguiente. ¿Se puede hacer, crear un engranaje de trabajo temporal sin que los trabajadores pierdan la dignidad? O sea, a ver, tampoco se pierde la dignidad con No, pero escucha, Nacho, escucha una cosa. Sí. Perdona que es que la dignidad es todo. La dignidad es tiempo para uno mismo. Sí. ¿Entiendes? La dignidad es yo creo que es indigno, más que hablar de dignidad, puedo hablar de indigno. Y es cierto que a mí me une una amistad muy fuerte, casi fraternal, con Hugo. Entonces, yo sufría con Hugo cuando Hugo me decía que cada 15 días recibía un SMS diciéndole: hemos renovado su contrato de trabajo para 15 días más. Se han hecho burradas, se han hecho auténticas burradas. Pero Nacho, yo te estoy hablando de... ¿Qué estoy hablando, Hugo? ¿De hace 14 meses? El año pasado. Sí, fue sí, 2000, claro. Es decir... Sí. 2020, pero 2021. Luis, vuelvo, y de verdad, yo no voy a defender. Es decir, ten en cuenta solamente que en España hay dos tintas. Primero, trabajo temporal no quiere decir todo temporalidad. Lo dejé claro al principio. Sí. ¿Vale? O sea, es decir, no todo trabajo temporal, o sea, ojalá, las empresas de trabajo temporal siempre va a ir un poco los números, pero está en torno al 20 y pico, 30% que gestionamos de esa temporalidad que hay en este país. O sea, no somos los causantes de la temporalidad. Yo siempre recuerdo una charla, una presentación de un estudio que hicieron en empleo hace unos años, que estaban los dos últimos ministros de empleo del presidente Zapatero y Manuel Pimentel, que fue también ministro de empleo en la época, quiero recordar, de Aznar. Y es verdad que, lógicamente, bueno, pues ellos atacaban, aparte del PSOE, el tema de la temporalidad, pero Manuel Pimentel es verdad que yo me gustó, no porque vuelvo a repetir, que nosotros no defendemos esa temporalidad, es que existe, es una realidad. Y él lo dijo, o sea, somos un país, por desgracia, de servicios, no tenemos industria, no tenemos nada, y eso va a existir siempre. Otra de las cosas que os he comentado antes es que yo siempre estoy en medio, o sea, es que efectivamente, que es que hay gente que se ha abusado. Es decir, se ha quitado ahora el contrato por obra, que para mí me parece un error, pero por otro lado es cierto que el contrato por obra se ha abusado. Y había gente que estaba con un contrato por obra. Décadas. Ni se sabe. Es decir, burradas se siguen haciendo. Bueno, es que encima en empresas, estamos hablando de empresas que tienen un poder económico y una presencia en un mercado enormes. O sea, qué necesidad, ¿sabes? Entonces, te pones a pensar que esto es... o sea,
claro, empiezas a retorcer un poco las cosas porque dices, o sea, son grandes porque hacen este tipo de jugadas, ¿sabes? O sea, eso Lo has cuando... dicho tú. Sí, no, totalmente. O sea, es una opinión personal, no es, es una percepción, una sensación que yo he tenido en esa pequeña Ya. presentación Mira, al no mundo del hace trabajo falta, temporal, ¿sabes? y perdona Hugo que te corte, no hace falta ni que Ah, nos tranquilo. vayamos, ¿vale? No hace falta ni nos vayamos hace un año, nos vamos a este año. En abril sale la reforma laboral. Ujú. Ahí están ya los datos. El 30% de los contratos que se han hecho de fijo discontinuo en el mes de julio y el 28% de los contratos que se han hecho en el mes de agosto fijo discontinuo son gente que ha pasado por varios contratos fijos discontinuos. Ujú. Es decir, el fijo discontinuo, que se supone que era, bueno, un indefinido, más Ajá. o menos, así se ha traducido en el gobierno a nivel de datos de parados, es que se han hecho varios. Ahora se está jugando, y salió el otro día en prensa, que no me lo invento yo, se está jugando con los periodos de prueba. Ah, sí, te hago fijo discontinuo. Luego no te doy superado periodo de prueba y punto. Pero entonces ahí el problema es la ley, el problema es la ley o el problema es de quién hace un uso menos justo o A ver, digno de dicha ley. Luis, la reforma esta, y lo digo con todo el cariño, y no es entrar en polémicas, no hay Dios que la coja por ninguno. Así te lo digo. O sea, es decir, te lo digo, lo he hablado con abogados, lo he hablado con todo el mundo. El otro día se estaba hablando con una persona de una de las asociaciones más grandes de empresa de trabajo temporal, joder, con una de las personas que está ahí. Es que tenéis que aplicar bien la reforma. Digo, pues no la entiendes ni tú, desgraciado. Es decir, se ha metido mucho miedo con el tema de las causas, que tienen que estar muy claras, que tienen que estar muy... Estamos todos perdidos. Sí. Esto no es entrar ni en ideas políticas ni tal, estamos todos perdidos porque es que es una reforma que no la acaba de entender nadie. Y como siempre, pues ahí está la picaresca española de decir, alguna fórmula tendré que encontrar. Y es la que se ha encontrado. Ahí quería llegar yo, la picaresca. Curioso. Entonces, ¿no sería más fácil, y tú que estás en el mundo del trabajo, no sería más fácil, quizás sea un poco naif de mi parte? Voy un poco de John Lennon ahora, imagine. Pero imagine de que habría honestidad por parte de ambas partes, por parte del empleador y por parte del empleado. Es decir, ¿no sería todo mucho más fácil así? Por ejemplo, ¿sigue existiendo mucha economía sumergida en España? Claro. Entonces, solo de ahí, pues hay un número de un porcentaje de RPF que desaparece, ¿no? Y tú conoces seguramente el caso, no sé cómo es el nombre exactamente, de estas señoras en Elche que trabajan en la industria del calzado, que se tiran 40 años trabajando en casa sin cotizar. Lo conozco, ¿no? Luis. Vale. Entonces, ¿la culpa de quién es? Del juguete. Claro, y efectivamente. Mira, yo estuve en una empresa que estuve muy a gusto, estuve durante 5 años. Por desgracia, bueno, se declaró un concurso de acreedores justo en la época de la pandemia y yo estuve ahí espabilando, un poquito antes. Y bueno, la central la tenían allí en Levante y me sorprendió mucho lo que tú estás comentando, por ejemplo, la parte juguetera y del calzado. Y bueno, mi director general me decía, un día te vas a venir conmigo por los pueblos a primera hora y vas a ver cómo vienen camiones, que además me hacía gracia, ¿no? Porque sonaba un poco escatológico, pero que venían con brazos, con piernas de muñecas, con cabezas de muñecas, las metían y luego a última hora pasaban a recogerlo. Y eso decía, y eso yo tuve... Bueno, pero Nacho, si es un secreto a voces. Sí, no. Si la Diputación lo tiene que saber, todo el mundo lo tiene que saber. Pero eso te digo, Luis, que a ver, yo no voy a impartir justicia, ¿no? Pero, claro, exactamente. No pido eso, pero que está ahí. O sea, yo me acuerdo, joder, voy a decir la empresa, en su momento además fantástico, o sea, para hablar bien de ellos, famosa, una muñeca de famosa. Sí. Y, joder, creo, no lo sé, esto es una opinión, puede ser errónea mía, se desplazaron a Alicante capital. Y yo veía que, entre comillas, y ojalá me equivoque y les vaya fantásticamente, yo el trato siempre fue fantástico con ellos, empezaron a tener unas dificultades para contratar gente bestial. Primero porque estaba todos los pueblos y decía la gente del pueblo. A ver, eran operarios, pero era gente, joder, que tenía que manejar muy bien todo el tema del plástico, etcétera, ¿no? Porque, bueno, hacían las casitas de Feber, los cochecitos Feber, etcétera, etcétera. ¿Y quién quería desplazarse hasta Alicante cuando a mí me pagaban allí un dinero, no me tengo que desplazar hasta la capital, etcétera, etcétera, etcétera? O sea,
por eso vuelvo a repetir, y esto no quiere decir que no me quiera mojar, pero por eso siempre estoy en medio. O sea, hay gente que sí que le interesa ese tipo de economía. Tanto, mira, pues yo qué sé, y no quiero caer en el discurso fácil, de cobro el paro y encima me pagan en negro, cuidado. Pero que existe ese tipo de gente y hay gente que no le interesa por lo legal. Yo he conocido gente que me ha dicho, estoy en el paro, tío, te echo una mano. Y dice, no, quita, con las ñapas que me hago por ahí más el paro, es que ir para todos los lados, Luis. Claro, es que ir para todos los lados. Y contratas un fontanero que viene a casa y te pide, ¿quiere factura? Claro, si es que el problema es de base. O sea, el problema es de base por ambos lados. Yo conocí en esta empresa en la que estuve, ya te digo, durante 5 años, yo no conocía el sector del agro, del campo. Hostias. Y ¿sabes qué impresión saqué, Luis, al final? Que no quería saber nada. Gracias a Dios aquí no tenemos en Madrid peones para recoger la naranja ni la mandarina. ¿Qué es lo que tú dices? No tienes por qué ir de justiciero, efectivamente. Una cosa, en relación al periodo de prueba, yo te voy a contar mi caso personal. Yo llegué a España en el año 2001. Y también en Portugal, lo poco que trabajé en Portugal, porque salí muy jovencito, también pasé por periodo de prueba. Y curiosamente en España, en mi periodo de prueba, que eran 3 meses, vino mi jefe y me dijo, oye, el periodo de prueba, pero te voy a dar una oportunidad. Venga, va, te tienes que esforzar más, pero porque quiero que sigas aquí. Entonces, el periodo de prueba siempre existió. Quizás la forma de abordar el periodo de prueba sí que ha cambiado. Claro. No. Yo cuando digo, o sea, el periodo de prueba existió toda la vida, lógicamente. Claro. Pero ahora es, digamos, ese hueco que se ha encontrado para dar por finalizado el contrato. Ha salido ahí, o sea, que no es una apreciación mía, que ha salido hace poco. Y vuelvo a repetir, sí. El 30% en el mes de julio y el 28%, para ser más exacto, según datos que dieron hace poco, de los contratos fijos discontinuos que se han hecho, ese 30 y ese 28%, han pasado por varios contratos fijos discontinuos a lo largo de ese mes. Entonces, tú que conoces el mundo del trabajo, y perdona, Hugo, que estoy monopolizando, tú que conoces el mundo de tu trabajo, ¿tú crees que 30% de los trabajadores de este país no pasan el periodo de prueba? ¿Que son tan inútiles que no lo pasan? No, está claro, Luis. Por lo tanto, ya sabemos que la ley es siempre mejorable, siempre mejorable. No es barrer hacia mi terreno, pero sí que es verdad que la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal es una cosa que lleva pidiendo años. Es decir, déjenos gestionar esa temporalidad. Y lo que sea temporal, se gestiona como temporal. Pero no nos utilicen como fórmula para quedar, pues como le pasó a Hugo. O sea, pero si eso es así. Ahora, dentro de las 200 y pico empresas de trabajo temporal, que esto me van a caer capones por decirlo. Claro, la mala praxis tiene que existir en algún lado. Claro. Yo muchas veces cuando me he reunido con otras empresas de trabajo temporal, no, porque tal, no hay que hacer esto hay cumplimiento, y luego digo, ya, pero luego me entero que vas al cliente y le dices, no, yo sí te lo hago, ¿sabes? Entonces, ¿quién entra en ese juego? ¿Quién? Claro. Por eso digo que ni se puede criminalizar en ese aspecto. Las empresas de trabajo temporal, pues sí, de todo. Yo siempre lo decía, esto es como... Yo siempre ponía el ejemplo en mi sector con la banca, ¿no? Cuando decían, pues el banco, venga, vamos a decir uno que ya no existe, Caja Madrid. ¿No? El Caja Madrid decía, pues depende del que te atienda de Caja Madrid, joder. O sea, es que a lo mejor el uno te está medio engañando, ¿no? Pero a lo mejor hasta te está informando mal y el otro es un profesional como la copa de un pino, ¿no? O sea, yo que como creo todavía solo en las personas, o sea, es un tío raro, pues más que en eso, más que en el nombre, ¿no? De las empresas, ¿no? Lo interesante, tú has tocado, hay un tema que es el tema de la... O sea, vosotros los dos habéis tocado el tema que es fulcral en este país, que digamos, el tema de servicios, y lo que más pesa es el turismo, pero sin embargo se destruyó muchísima producción a lo largo de las décadas, ¿no? Bueno, no solo en España, en todo el mundo la industrialización, todo hacia China. Y con eso se destruyó muchísimo, muchísima producción, muchísima fábrica que producía producto pues interno, el sector ¿no? automoción, por ejemplo. Claro, exacto. Eso sí que crea especialización y profesionales especializados en cosas muy concretas de producción, ¿no? Y eso, o sea, los casos que yo, no conozco personalmente ningún caso, pero es como más, digamos, Vox Populi, ¿no? Lo que ocurre en Galicia con Renault o con Citroën. Renault no, con Citroën. Con Citroën. Pues
al final viven ahí en un pequeño paraíso, esta gente que trabaja ahí, ¿no? Son como medio funcionarios. Mientras eso ahí funcione, pues toda esa comunidad se alimenta, ¿no? Y retroalimenta. Y normalmente yo hablo en este caso ya digo, como estuve en una empresa que era de Levante y tal, por ejemplo, la Ford, a mí, por ejemplo, lo que me decían ahí en algunos casos, que muchas veces se mantenía incluso por la propia comunidad valenciana, estuviese quien estuviese, o sea, daba igual en esta hora o anteriormente. Yeah. Por un tema ya solo hasta de imagen, ¿no? O sea, decir, joder, es que como perdamos aquí la fábrica de Ford, y a lo mejor no era ni rentable, ¿no? Es decir, se ha perdido todo eso. Es verdad que tuvimos una época, joder, con los países del este igual, ¿no? Que yo recuerdo una empresa cliente mía, que además precisamente estuve hace poco, ahora son franceses, antes era española, joder, yo siempre me acuerdo con la dueña que se volvía loca porque me decía, Nacho, es que en la República Checa esta pieza la sacan por tanto. ¿Yo qué hago? Me decía ella, y por eso digo, y de verdad, no quiero ser pesado, por eso digo muchas veces que estoy en medio, ¿no? Porque decía yo, joder, esta mujer, si ella la pieza, lo máximo que la puedo sacar, no sé, es a 10 céntimos, y en aquella época, estoy hablando de hace años, en la República Checa nos sacaban por 2 céntimos, a ver cómo compito. Pero de esa forma nunca se va a conseguir tener pero lo que dices una tú, calidad, especialización. claro, pero nunca se va a conseguir una calidad suficiente ni los salarios van a lograr subir si se sigue destruyendo este tipo de trabajo, porque un país, vale, pueden sobrevivir y aguantarse a nivel económico con el turismo, pero es temporada on y off, o sea que Claro. no es sostenible a largo, ni medio ni largo plazo, digo yo, ¿no? Pero yo defiendo una cosa, Hugo, en relación, y ambos habéis hablado de eso, la especialización. Mira, por ejemplo, en los años, Nacho? Entre los años 96, 94 y 2008, España era una potencia en la construcción de vivienda. Yo creo que ahí España perdió una oportunidad de oro con la cantidad de dinero que generó, perdió una oportunidad de oro de invertir en I+D de construcción. Es decir, bueno, dicho por el presidente de gobierno de la época, el señor Aznar, que se jactaba porque era la realidad, que España construía más que Francia y Alemania juntos. Bueno, se creó un motor económico totalmente efímero, que es la construcción, porque es efímero. Tú no puedes estar 100 años construyendo, porque llega un momento que no tienes habitantes para habitar esa vivienda. Cierto, pero ya que construyes tanto, especialízate en eso y investiga. Lo que vas ganando, investiga en materiales más sostenibles, antisísmicos, lo que sea. Y cuando ya termines de construir, has creado un know-how que puedes exportar. Lo mismo sucede con el turismo. Hubo países, como por ejemplo Costa Rica, un país pequeñito, muy pequeñito, que apostó por una cosa. ¿Qué tenemos nosotros? Diversidad animal, diversidad botánica y un paraíso en el mundo. Pues vamos a especializarnos en esto. Este es nuestro tipo de turismo. Ya, pero ellos ya no está. tienen Y no otra hay cosa más. Por añadir. No, pero Hugo, podía haber puesto un todo incluido y una pulserita como hizo República Dominicana. Y no lo hizo. Entonces, por eso no hay tanta gente que puede ir a Costa Rica. Sale caro ir a Costa Rica. Pero ese coste, esa especialización y esa protección de los recursos de Costa Rica es lo que hace con que sea un país relativamente estable, un país que, por cierto, no tiene ejército. Bueno, es decir, España podía haber hecho lo mismo. Quizás Magaluf, quizás Salou y otras, o Lloret de Mar, claro, pero Nacho, pero... No, una especialización, vamos a ver. Pero es una mala especialización, quería decir. Por añadir una nota un poco de optimismo, ¿no? Estos días se está diciendo mucho, joder, que hasta lo anuncian los Cabify y tal, es que ya vecino. Pero es verdad, o sea, este año se ha quedado, no sé cuánta gente se ha quedado sin poder cursar formación profesional. Es que llevamos, o sea, que hay cosas ya que son culturales. Es decir, llevamos años del que valía, estudiaba una carrera y el que no valía para la FP. Y miles de personas este año en Madrid sin plaza. Sí, no, creo que no lo sé, pero son unas 30.000 o 40.000, no lo sé. Gente que se ha quedado sin poder. Y para mí es una nota positiva. Joder. O sea, es decir, es que necesitamos oficios. Es que los talleres de coches no encuentran mecánicos. No hay mecánicos. No hay mecánicos. Luego podemos entrar otra vez de nuevo en el debate.
como este verano, ¿no? Es que no hay camareros. A ver, es que, claro, es que a veces se paga justo por pecadores. Claro, o sea, les tienes 14 horas trabajando, un salario de no sé qué. Todos no. Por eso digo que sé que voy a ser muy pesado con lo del medio, o sea, decir, que todos no. Pero es verdad que también, joder, pues se ha dado un mal Sí, servicio, pero se sigue dando mal servicio. ya sabes que todo nos gusta generalizar Claro. pero al final una mala Yo excluyo experiencia, una mucho de mala eso. opinión Sí, 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 es sí, sí. todo, ya es todo. Entonces, es cierto que ser camarero, o sea, yo además es algo que yo he comprobado en los últimos 7 meses, he tenido la oportunidad de trabajar en una cafetería y también, no voy aquí victimizarme, pero bueno, a ver, era un trabajo duro, fue la primera vez que he experimentado algo, he disfrutado mientras he estado ahí, también he pasado mal, porque había momentos que eran complicados de gestionar. A nivel personal, me desgastó mucho, no tenía energía cuando llegaba a casa, encima empalmé con otro trabajo más. O sea, todo esto para poder llegar a final de mes. O sea, trabajar 8 horas, eso también fue otra experiencia. Precariedad, Hugo. Tú Otra fuiste víctima de la precariedad. fantástica de vida. Que de repente tener dos trabajos. O sea, un trabajo a jornada completa y otro a jornada parcial. En mi vida pensaba tener algo así. A ver, lo he tenido cuando tenía 20 y pico años, ¿no? Sí. Pero tenía 2 trabajos temporales, o sea, tampoco era nada de otro mundo. Pero ahora trabajar una jornada completa y luego hablas con la gente y lo tienen súper asumido y normalizado ya. Es que es así, Sí. ahora es así. Es que ahora Bien que estamos todos toques ese así. tema porque ese era un tema que yo quería hablar con Nacho justo. Sí. Sí, porque Hugo y yo tenemos la sensación. ¿Esto es lo que va a suceder en el futuro, Nacho? ¿Quién sabe? ¿Y eso es bueno o malo? A ver, yo creo que, bueno, por un lado, no nos queda más remedio que ir adaptándonos a lo que hay. Es decir, cuidado, con eso no estoy diciendo tragar con lo que venga, Yeah. ¿vale? Pero sí que el ejemplo que ponía antes de esta persona que vio el cartel de se busca camarero. Es decir, ni todos van a ir a explotarte, ¿vale? Y es verdad que en muchos casos tendrás que adaptar. Es decir, yo he tenido experiencias en estos 24 años buenas, muy buenas y malísimas. O sea, quiero decir, he vivido de todo. Y he tenido clientes fantásticos que se han preocupado por los trabajadores y empresas que han ido a sacarle hasta los higadillos. O sea, y esto no tendría... y es así. Vuelvo a lo mismo. Por eso, como decía antes Hugo, o sea, a mí me da miedo lo de generalizar. Yeah. ¿Hacia dónde vamos? Volvemos a lo mismo. Yo creo que es muy importante el tema de la especialización y ver un poco, no sé, joder, tú y yo que nos conocemos del tema de colegio y tal, ya es que sigo oyendo la frase, no, que mi hijo estudie lo que él quiera. Es que, joder, a mí esa frase me da a veces mucho miedo. Hoy mismo con mi hija. O sea, es decir, no sé, no quiero meterme ni con los de filosofía, ni con los de historia, pero que muchas veces dijo, es que va a ser feliz. Bueno, tú conoces el caso de mi hijo, ¿no? Y él quería ser actor. Y sabes que le he apoyado y he estado ahí con él siempre. Pero hubo un momento que le dije, Pablo, los datos que han dado es que más del 50% de los actores de este país están bajo el umbral de la pobreza. Oye, ¿quieres matricularte en la RESAC? Pues te matriculas, pero sepas hacia dónde vas. Es decir, Eso es y coño, fantástico porque cualquier otro padre diría, eso no es vida para nadie, nadie. eso no es un trabajo serio. Y sin No, embargo, pero va Nacho con lo que los hizo fue, números y estadísticas. Nacho lo que hizo fue un trabajo de consultoría con su propio hijo. Sí, qué Hijo, yo gracioso. lo que quiero es que seas feliz, pero estos son los Fantástico, me datos. parece... esto es lo que hay. No, Tú verás. pero es Y fantástico, me parece fantástico. estuvo, creo recordar, 5 años en la Escuela de Arte Dramático, el ayuntamiento, que su madre y yo le llevábamos y le recogíamos todas las tardes, 2 días a la semana. O sea, sabiendo lo que hay. A mi hija con 15 años, no, papá, es gracioso, ¿no? Bueno, ya son 15 años, pero un maestro gana mucho, o un psicólogo gana, digo, tampoco le puedo decir, no, tienes que coger algo en lo que tú te veas feliz. Sí, pero cuidado, Yeah. cuidado, luego hay que comer. ¿Vale? O sea, yo me decía ella, oye, joder, para ganar dinero, digo, hazte informática. Lo odio, digo, ya está, pero es una opción. Pero es una opción. O sea, es decir, yo ahora Pablo que se ha ido esta semana a Bremen y, joder, mira, lo poquito que he aprendido de alemán aquí en el colegio, joder, dice que le está valiendo. Y de hecho, vamos, quiere aprovechar y dar clases allí. Y, joder, oye, si se viene con algo ya de alemán, más el inglés que él tiene buen nivel, más el español, o sea, que
Y al final también, joder, tenemos, y no me quiero ir a la parte educativa, pero como decía mi hija, a ver, las cosas no se consiguen. Yeah. El padre tal que tú conoces que gana mucho dinero o que le va bien, también porque has currado como un desgraciado, ¿vale? Y que eso no quiere decir que los que no ganen tanto no hayan currado como desgraciados, Yeah. cuidado. Pero es así. Entonces, joder, hay que volver un poco esa cultura del esfuerzo, al especializarse. A mí me da mucho miedo, ya digo, eso cuando, no, que estudie lo que quiera, lo que le haga feliz. Coño, lo que le haga feliz. Yeah, claro. Pero también esa cuestión de la cultura del esfuerzo, que yo no la defiendo, no la defiendo por lo siguiente. Hay un vídeo muy famoso que tú habrás visto, un vídeo que ya tiene unos cuantos años, un experimento sociológico hecho en Estados Unidos, en que ponen a 30 o 40 individuos en una línea de salida para llegar a la meta, ¿no? Pero la carrera no se hace en términos de velocidad, sino en términos de repasar la vida de cada uno. Y a partir de un aspecto importantísimo, que es lo que determina la vida de cada uno y el futuro, que es el ambiente socioeconómico en que cada uno vive, ¿no? Entonces, la cultura del esfuerzo, la cultura, Nacho, tú y yo felizmente vivimos en un barrio acomodado. Es así, es la realidad. Y yo se lo recuerdo a mis hijos todos los días. Claro, tienen una vida privilegiada. Habrá gente más acomodados que otros, pero no vivimos en Puente Vallecas, ¿no? No vivimos en Orcasitas, no vivimos en Villaverde ni alto ni bajo. Es decir, la cultura del esfuerzo de nuestros hijos desde aquí, de esta parada de la línea 7, es muy diferente a la cultura del esfuerzo de que se pueda vivir ahí. Nacho, es decir... Te pongo un ejemplo. Yo te voy a pasar este vídeo por lo siguiente, es decir, quizás alguno se tenga que esforzar más, mucho más, muchísimo más que otros para no llegar al mismo sitio. Aquí es donde quiero llegar, Nacho. Pero tendrá que hacer esfuerzo, tanto uno como otro. Por supuesto, pero si es un crío que a lo mejor se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana para ir al colegio, ya no es lo mismo del otro que entra a las 9 y se levanta a las 8:15 porque tiene el colegio a 7 minutos andando. Quiero yo decir, con esto lo que quiero decir es que y aquí, ¿sabes dónde voy a llegar? A las 30, creo que son 30.000 plazas de formación profesional que se quedaron en blanco este año en Madrid. Porque esas 30.000 plazas están direccionadas precisamente a esas personas, a las personas que no tuvieron sus padres tantas oportunidades como nosotros para llegar ahí. Mira, y ahora no te olvides de lo que quieres decir. Es muy sectarista, es muy, más que sectarista, casi segregacionista. Pero yo tengo un sobrino que estudió desde los 8 años hasta finalizar bachillerato en el sistema de educación alemán en Barcelona. Y en Barcelona y en Alemania son selectivos. Y llega un determinado momento, al final de la ESO, que dicen, vale, tu hijo va por aquí, formación profesional, y el tuyo va por aquí, formación universitaria superior. El tuyo, que fue por formación profesional, 3 años, obligatorio. Cuando llega al final, dependiendo de la nota que haya tenido, puede o no entrar en la universidad. Pero, es decir, ya le están dando un camino. Exacto. El porcentaje de abandono escolar en España sigue siendo preocupante. Ha salido esta semana. O sea, sigue siendo preocupante. Vuelve una nueva generación de niños otra vez. Y muchos de los que abandonan se han esforzado, pero no han llegado. Pero dame tu ejemplo, perdón. No, ya, te pongo un ejemplo, porque lo hablaba hace poco con una compañera y tal, y precisamente además ella es musulmana, y yo le ponía un ejemplo. O sea, que también aquí hay un tema generacional, Luis. Yo en mi época de director en Alcorcón había mucha población allí magrebí. Siempre me acuerdo con un chaval que era majísimo y bueno, pues todo lo que salía de trabajo, oye, si funcionaba, le mandábamos, ¿no? Y siempre me acordaré, pues, una época ya que a lo mejor pues, cogió ahí el trabajo y tal, y el tío venía allí, Nacho, dame trabajo, tal, un chaval de 19, 20 años, no tenía más. Y yo le decía, pues es que no hay nada ahora mismo, chico, yo todo lo que sale te llamo. La verdad que al pobre el tío funcionaba bien y donde me llamábamos allí. Y le dije, chico, digo, y el tema de la construcción. Y yo, joder, es que es una cosa que tengo grabado, ¿no? Y decía, no, construcción, mi padre allí trabaja, mucho frío, mucho no sé qué. Digo, si te oye tu padre, te pega un guantazo. O sea, pensar
lo que habrá hecho tu padre para venirse desde Marruecos, para traeros a vosotros, etcétera, etcétera, y tú simplemente no quieres ir por el frío. O sea, ya no era por las condiciones salariales, horarias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay para todos los lados, Luis. O sea, te quiero decir, y de verdad que en eso no es que no me quiera mojar, es que hay para todos. Es que hay para todos. Bueno, lo hemos dicho al principio cuando hablábamos, para el empresario, para el otro, para el de la moto. O sea, que al final aquí hay para todos. O sea, aquí hay culpables por un lado y hay culpables por otro. Pero una vez, y perdonen eso que lo digo cuando hago los talleres, sabiendo que esas son las reglas con las que jugamos, ya, tenemos que comer. Ya cada uno que elija. No, yo no estoy dispuesto a que me tengan 12 horas trabajando, te lo respeto. Yo no estoy diciendo coge trabajos precarios donde te fastidien, etcétera, etcétera. Pero es verdad que luego tienes el otro extremo del no, es que me van a explotar, no, es que tío, si me lo has intentado. Nacho, ¿y no crees que todo será mucho mejor cuando tú dejes de decir tenemos que comer y pasemos a decir tenemos que vivir? Hombre, es que en los momentos que estamos viviendo ahora mismo, Luis, Claro, es que, Nacho, es que yo viendo las noticias. Nacho, ¿tú recuerdas las manifestaciones en 2010 que se llenaban las calles de gente protestando porque era mileurista? Sí. Y llevamos 4 años en que lo que muchos jóvenes quieren es ser mileurista. O sea, hay una regresión ahí que no puede ser. Que no puede. Y te acuerdas, Hugo, que hablamos de esto varias veces, de los sueldos, ¿no? Yeah. Y ves ofertas de empleo que son, la última vez esta que me quedé en el paro, y ves ofertas ya que me afectan a mí personalmente, son de coña. Hombre, Nacho, yo no sé si tú quieres entrar en el tema, pero lo que tú me contaste una vez, que no sé si te lo conté, Hugo, es que o sea, a ti te han despedido de un trabajo por un motivo que es indecente. Y mira que yo conozco a muchísimos trabajadores indecentes, muchos, pero que a ti te han despedido de la forma que te despidieron, que si quieres no tocamos el tema y ya está. No, sí, sin ningún problema. De hecho, creía que íbamos a hablar de ello, o sea, sin problema. No. Si algo he aprendido de la enfermedad del cáncer que tuve el año pasado, y dicho por el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, que es lo que me ha agradecido cuando escribía los posts en LinkedIn, es darle visibilidad. Joder. Es que me niego. Joder. Es que a mí me manda gente mensajes por privado. Yo he tenido cáncer, pero no lo supo en mi familia. Joder, o sea, ¿de qué mundo estamos viviendo? O sea, que efectivamente, o sea, yo... Es que fue, no voy a contar toda la historia, pero bueno, pues a raíz de la Filomena se me inflama un testículo, paso una temporada un poco, bueno, pues como somos los hombres, calladito, no digo nada, y a las 3 semanas no podía más ya ni sentarme. Y bueno, comento en el trabajo y tal, bueno, pues que te hagan pruebas y tal. Es verdad que al principio los médicos no dan con ello y finalmente deciden extirparme un testículo y salen 2 tumores malignos. Lo comunico a la empresa, inicialmente la reacción es: bueno, tal, somos una familia, no te preocupes, tal, estamos contigo. Luego me dicen que parece ser que estaba todo encapsulado en el testículo, que no me preocupe, pero es verdad que me dicen que me tienen que dar quimio, y en el momento que lo comunico, en esa semana dejo de recibir respuesta a mis llamadas, a mi correo, a mi WhatsApp y a todo, ¿no? Y a la semana me despiden, efectivamente. O sea, es que es así, Luis, es decir, pero todo es así. Pero no puede ser, no puede haber esa resignación, sobre todo en una persona como tú. No, mira, no es así. Si no quieres puede ser así. Un poco con todo esto que estamos hablando, bueno, es mi forma de ser. Y al final tengo que tirar para adelante. Yo no puedo estar... O sea, yo me acuerdo de mi mujer que decía, joder, pues llámalos y diles y... Ya me da igual. Y de hecho, cuando llegó el día de juicio, y al principio sí, les metí una demanda, pero al final la abogada, no, porque esto va a tardar y hasta que te lo paguen y no sé qué. Y al final dije, mira, ¿sabes lo que quiero? Yo lo que quiero es seguir para adelante con mi vida. Que mis hijos puedan seguir estudiando, que podamos seguir pagando las cosas. Y al final tiro para adelante. Con eso no quiere decir ni que sea un tío, bueno, pues que lo asumo y tal. No. Pero, y por eso es un poco el mensaje, si puedo dar algún mensaje esta noche, dije hay que seguir para adelante. Entonces, lo que no puedo estar es llorando por el camino. Claro que mi cabreo lo tengo y el mosqueo lo tengo, y muchas veces incluso dices, joder, ¿por qué no hice esto o no hice lo otro? Si eso está claro. Pero al final tienes que seguir. Por eso, volviendo y haciendo resumen de lo que hemos hablado esta noche,
Claro que con el tema de la edad hay discriminación, tanto para jóvenes como para mayores. Yo me acuerdo en un taller que di que había una mujer que me decía, es que claro, yo ya con 40 años, mujer, no voy a encontrar trabajo. Y había una que la conocía de un anterior taller, dije, pues fíjate ella encima que es de Bolivia. No, no se cayó. ¿Sabes? Dije, ¿y ahora quién gana? ¿Sabes? Porque esta te gana de más. Encima la pobre mujer viene desde Bolivia. Y encima la pobrecita era ingeniera agrónoma, ¿sabes? O sea, y no le convalidaba los estudios aquí. Es decir, es que no podemos caer en eso. O sea, al final yo creo que tenemos que tirar, o sea, no nos queda otra. Ese es un poco yo lo que siempre intento transmitir. ¿Que hay injusticias? Totalmente de acuerdo. ¿Que hay empresas que abusan? Totalmente de acuerdo. ¿Que hay? Pero es que tenemos que seguir, hay que comer. Y luego ya cada uno que elija el camino que quiera. Oye, pues yo, como decía Hugo, trabajando 8 horas en un lado, 4 en otro, pues, chapo por ti, joder, los de los Cabify y los de... Uf, ¿Lo haría madre yo? mía. Pues no lo sé. Eso también fue un viaje interesante. Yo estaba ahí justo Es en, verdad, en Hugo. esa transición de encontrar trabajo y me presenté a varias entrevistas a estas empresas de chofer y era o sea, no sé, yo con Luis lo he descrito de una forma bastante gráfica porque al final o sea, eso sí que es Y se ha quedado. es Y se ha quedado, Hugo. explotar, es una explotación a no poder más. O sea, Y se ha quedado, Hugo. pero Y se ha ya, quedado. pero tú sabes lo que choca más aún es yo a nivel profesional me desarrollé en atención al cliente, básicamente, ¿vale? Pero nada de formación académica, o sea, toda a base de experiencia de trabajo. Y formación en la propia empresa, facilitada por la propia empresa. Pero entonces a lo largo de los años pues desarrollé digamos, unas cualidades hacia el cliente, aparte que también hay mucha de esto muy innato, de una forma natural, soy una persona que está predispuesta a ayudar. Y entonces, para mí, conducir es un placer, o sea, es algo que disfruto muchísimo. Si encima a eso soy capaz de dar un servicio excelente, para mí ese es el trabajo ideal. Para mí, en mi cabeza, en mi percepción. Y yo pensé, bueno, voy a probar a ver qué tal esto. O sea, encima estoy conduciendo coches que están muy bien, coches de alta gama en algunos casos. Y cuando empiezas a ir a las entrevistas, porque además he ido a bastantes, y todos, eso más o menos cambia muy poco, pero los salarios eran bajísimos. Te decían o te proponían como un salario base de 1.200 euros, luego más las comisiones, y luego te vendían en la entrevista de que las comisiones ahora eran constantes, o sea que era, porque era muy fácil superar las ventas, pero tenías que hacer más de 3.000 euros para ganar no sé cuánto porcentaje, ya decían. Pero luego les ves, y además aquí en Barajas, donde vivo, veo muchos parados en las aceras, en las calles, entre calles, detrás de los edificios, con los asientos hacia atrás durmiendo, muchos de ellos, porque están esperando servicios. ¿Y por qué pasan el día en el coche? Pasan horas. Horas. Había creo que llegaban a estar, si no me equivoco, había contratos de 50 horas semanales. O sea, era una cosa... Sí. No soy capaz de entender esto. No, Encima, o el tema... pero déjame solo terminar porque luego el contraste de esto y el punto que quiero hacer es que son empresas que venden humo, venden unas expectativas a los clientes de calidad. La persona que está detrás está cobrando miserablemente y después te acercas a los locales, digamos a los despachos o las sedes o lo que sea donde te hacen las entrevistas, y yo observaba y veía coches de alta gama de la dirección. Pero estamos hablando de coches de más de 30 y 40 y 60.000 euros. Y tú dices, ok, entonces todo el lucro que se consigue con eso se está canalizando hacia una o dos personas. Lo hablamos hace algunos Escandaloso. minutos, cuando hablamos de cómo se conseguían grandes, ¿no? Exacto, claro, a costa de... Mira, yo en eso siempre tengo una anécdota graciosa, por decirlo de alguna manera.
cuando empezaron igual los repartidores de bici, ¿no? También, y mi hija hace un par de años, que era más pequeñina, lógicamente, y se me decía, papá, ¿te caen mal los repartidores de las bicis? Y digo, no, digo, pobrecitos, yo lo que me cae mal es que me parece increíble lloviendo por la noche, Sí. O sea, que eso hoy en día exista y lo veamos moderno. Ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Y quién es la culpa? Sí, De las empresas, verdad. de los que consumen esos servicios. Yo tengo, como Luis lo conoce, yo tengo una guerra con mi hijo Pablo. Me cojo un Cabify, que te cojas un taxi, coño. Y siempre se lo digo, que te cojas un taxi, que te lo pago yo. Yo no he cogido un Cabify en mi vida. Yo por principio no he pedido jamás y nunca pediré nada a un globo, Claro. porque es cooperar con la esclavitud del siglo XXI. ¿De quién es la culpa? Decías tú, de la precariedad. De la precariedad que lleva a las personas a sujetarse, a agarrarse a un clavo ardiendo. Luis, y que nos lo han vendido como modernidad. Ah, no, Hemos totalmente. picado todos, o han Totalmente. picado. A lo mejor yo es que ya soy un poco moderno, como me dicen. No. Yo no pico. Y no quiero utilizar palabras malsonantes, aunque son liberadoras, porque las palabras malsonantes son muy buenas porque te liberan. Pero si yo algún día me cruzo con un señor o una señora que va en una bicicleta, en un globo, y que va a entrar en mi portal, y yo le pregunto, ¿qué trae usted? Y yo, pues mire, y está lloviendo, está jarreando, como dicen en Madrid. La vida. Y yo le pregunto, ¿qué le han pedido? Pues nada, su vecino del tercero quinta que pidió una caja de huevos. Y yo, vale, perfecto. Y son las 1:15 de la mañana. Vale, perfecto. Deme la caja de huevos que ya la llevo yo a mi vecino. Vale, perfecto. Yo le estrello los huevos en la cara por indecencia. Es decir, es verdad, o sea, y a lo mejor estoy dramatizando, pero esto se crea. Hay un vídeo también muy bueno. Hay un vídeo también muy bueno de un chico de Globo haciendo un pedido a él mismo para cuando él llegue a casa. Eso lo ves al final del vídeo. Él va teniendo conversaciones. Esto es spoiler alert. Sí, pero bueno. El spoiler es antes del spoiler. Exacto, eso es. Pero bueno, Nacho, no hemos logrado resolver los problemas del mundo. El mundo no lo vamos a resolver. Pero Luis, desde ya te digo de mi parte, y conozco a Hugo y veo su cara. Gracias, fue un gustazo hablar contigo. Sí, no, fue altamente interesante porque son temáticas que a nosotros cada vez nos preocupan más. Pero encima de esto, he tenido, que para mí lo tengo que pensar así, o sea, para mí es al final una suerte poder estar y haber podido hacer haber tenido estas experiencias de trabajo, por muy precarias que hayan sido, pero por lo menos sentir en la piel lo que es, poder hablar en primera persona de lo que es. Sí, porque al final son enriquecedoras porque sacamos algo de ahí. Claro. Cuanto más no sea saber dónde no nos tenemos que aproximar. De las malas experiencias aprende muchísimo. Sí, efectivamente. Claro. Eso es. Hugo, yo antes de... Perdona, que te he cortado. Sigue. No, digo que por muy desagradables que sean, pero que se aprende. O sea, lo que te contaba antes de lo mío del despido y, o sea, al final, hombre, a la larga, lógicamente, en ese momento no, pero que al final es un aprendizaje, ¿no? Yo es lo que intento quedarme al final, ¿vale? Yo de verdad que no intento por quedarnos con un mensaje un poco más así, más positivo y al final es, bueno, pues que todo suma. A veces Luis y yo entramos en una dinámica un poco... una dinámica bastante... espiral. A ver, si nos podríamos... Luego remontamos, ¿eh? Nos podríamos cabrear y mosquear toda la noche. Mira, yo siempre me acuerdo, ahora que, y de verdad si quieres con esto tener una buena anécdota, creo que fue por la zona de Usera, en un taller que vi de los primeros que daba, y me metieron ahí como con 70, 80 personas, que a mí me daba pánico hablar en público en aquella época. Y me acuerdo que empezó una mujer, estaba Rajoy entonces, y entonces, ¿por qué tal? Porque este gobierno, no había empezado casi el taller, y dije, mira, me cago en Rajoy y en su puta madre, digo, te has quedado a gusto, sí, tío, vale, pues vamos a empezar el taller. Que sí, ahí está, que podemos... Ahí está el carácter curativo y casi balsámico de las palabras malsonantes. Pero a lo que iba era que yo no he venido a hablar de eso. Claro. Podría haber hablado, hubiese sido el presidente que hubiera estado, o sea, decir, pero que eso no te va, es un poco la conclusión, ¿no? Que a la que quiero llegar hoy, que eso no te va a salvar para encontrar trabajo.
Entonces, hay que seguir, hay que seguir. O sea, yo es el mensaje que siempre transmito, hay que seguir. Contra viento y marea. Y la experiencia que viví el año pasado con el cáncer. Y al final dices, joder, hay que seguir, hay que seguir. O sea, es que no te queda otra. Y ojalá que Hugo se haya quedado una anécdota de todo aquello que vivió como experiencia y que le haya servido pues, para enriquecerse o para ser más fuerte. Y hay que seguir. O sea, injusticias, claro Sí, que hay. pero también es importante, creo, Nacho, o sea, la labor que tú haces de los ejemplos que has dado, por ejemplo, de tener a una persona que ni siquiera sabe hacer un currículo, debería existir más personas en Sí, estos sí. puestos, en De estas sacar lo mejor de posiciones, cada uno. claro, de Eso saber, es, Ahora, Hugo. de saber coger la pero, materia bruta y transformarla en un diamante, ¿sabes? O Sí, sea, sí. pero fíjate, Hugo, en eso, y lo tengo que decir de verdad, y no quiero en ese aspecto, joder, algo sí que tendré porque llevo 24 años en esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que Luis lo sabe, que me gusta mucho LinkedIn, escribo en LinkedIn, etcétera, etcétera, y ahora veo un intrusismo bestial. O sea, han visto ahí un nicho a la gente. ujú. Y yo me he enterado por gente, ¿vale? Que me ha llamado para que le ayude a buscar trabajo, y gente que no me ha apuntado a un curso de, no voy a decir lógicamente el nombre, de Pepita Pérez para encontrar trabajo, y me asegura encontrar trabajo. Y yo he ido a buscar a Pepita Pérez, que curiosamente la conozco personalmente, y su experiencia no tiene nada que ver con el mundo laboral, pero ha encontrado un nicho y le cobran 500 euros a esa persona que está sin trabajo, Uf. ¿vale? Para ¿Quién desea? explicarle cómo tiene que enfrentarse a una entrevista. Si tú no has hecho una entrevista en tu puñetera vida, ¿qué estás explicándole a una persona? Es decir, volvemos otra vez al origen de toda la charla. O sea, es una pena. Y yo muchas veces lo he planteado, me decía, y esto no es ser presuntuoso, pero me decía hace poco una persona, joder, ¿por qué no haces pequeñas pildoritas de vídeos en YouTube? Pero porque es que me da vergüenza lo que veo por ahí. O sea, tíos que se califican como orientadores laborales, Sí. que además es que son tontos, porque te metes a ver su perfil en LinkedIn, pero si tú no has trabajado en tu puñetera vida en este sector, Yeah. tú no te has dedicado al mundo del empleo una vez que estuviste de becario 3 meses en un sitio, y ahora tú te dignas aquí a cobrar a la gente ¿Quién para desea? orientarles, y juegan con ahí sí que juegan con la Con la desesperación. desesperación, claro. Y ahí sí que me cabreo porque, joder, la parte que me toca. Y soy un santo porque doy los talleres gratis y donde me llaman allí voy, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, joder, es que aquí la gente saca por todos los lados. O sea, Yeah. es que ¿quién es aquí el malo de la película al final? ¿No? O sea, aquí todo el mundo intenta sacar partido de todo. Joder. Entonces, a mí ahí sí veis que me cabreo, pero por eso, ¿no? Porque he conocido casos de gente, joder, tú me puedes echar una mano. Pues yo le he pagado a esta persona y tal. ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto has pagado? Y sobre todo dices, no, es que es un profesional del mundo del empleo, ya está en departamentos de recursos humanos, pero es un pinchaguas, pero si es un tío que no se ha dedicado nunca a este sector y estás cobrándole por un módulo de no sé cuánto, les dan unas charlas por ahí inspiradoras de coach, con todo el respeto a los coaches, y 400, 500 euros a un tío que está en el paro desesperado. Qué horror. Pero la gente lo coge, y ahí le dejan, se lo digo a mi mujer, yo debo ser tonto. Pero cómo No, cambian eres las cosas, honesto. ¿no? Pero cómo Eres cambian honesto. las cosas De que verdad que no es que quiera antiguamente... ser ni más bueno ni menos bueno. Y muchas veces lo he pensado. Yeah. Oye, pues a lo mejor podría vivir de esto, pero de una manera honrada. Yo no Esa. puedo cobrar a un tío 500 euros. Coño, le cobraría 500 euros y le dijese, oye, si te consigo trabajo me das 500 euros. Mm. Vamos a éxito. Si yo te consigo, joder, Claro. trabajo, Exacto. lo que yo te estoy diciendo que debes hacer te ha valido, pues me lo pagas. Y si no, pues nada. Yeah. Pero 500 euros por estar escuchando charlas. Pero cómo cambian las cosas, ¿no? Antiguamente nosotros, o sea, soy del tiempo de llevar currículo en la mano y de entregarlo y la sensación que había era de que por lo menos puedo tener alguna una posibilidad, ¿no? Claro. Sí, Hoy en sí. día No. es telemáticamente, o sea, envías tu candidatura a, si estás toda una mañana, igual a 20, 30, 40, lo que sea, y ni una te contesta. Ni una te contesta. O peor, te contestan de una forma muy fría con un mail automático, Bueno, que es, si te hemos contestan. recibido su solicitud, ya Yo, entraremos en contacto con Estamos usted y ahí evaluando se tu queda. solicitud. yo quiero mucho este sector, llámale X, el trabajo temporal, recursos humanos, como lo quieras llamar, y es una de las cosas que me cabrea mucho. Hemos cerrado, mucha gente, bueno, han cerrado las empresas, las oficinas. Yo en mi época de director en Villaverde, cuando he dicho antes Villaverde y en Alcorcón, yo conocía a todos mis trabajadores, algunos hasta conocía sus problemáticas familiares y,
Oye, yo también me beneficiaba en ese aspecto de, joder, oye, pues mira, macho, de mi hermano, sí, tráetelo, joder, sabía quién era cada uno, pues oye, para una descarga, para un no sé qué, y todo eso se ha perdido. Ya. Y ya las entrevistas ya no se hacen cara a cara, ni se conoce al candidato. Ese punto de humanismo, ¿verdad? Que se ha perdido. Se ha Sí, perdido. sí. Tiene que volver, tiene que volver. Sí, sí. O sea, yo es un tema y en eso sí que soy utópico, pero espero que vuelva. O sea, pero además que vuelva hasta desde un punto de vista comercial, decirle al cliente, no, este tío está allí sentado en mi oficina, joder, le he visto, es un tío que vino puntual a la entrevista, que iba hecho un pincel, que es un tío de trato agradable, que es todo así. Yo, Hugo, la última vez que me quedé en el paro, ahí sigo inscrito en ofertas seleccionado y nunca nadie me llamó. O sea, Ya. es que hemos llegado a unos niveles de locura y anda que InfoJobs Sí. es baratito. Es decir, hemos llegado a unos niveles de locura y digo, bueno, un año después sigo preseleccionado, pero chico, quita la oferta. Sí, Que hay sí, gente esperando. alguna tengo. Sí. De hecho, me he propuesto, o sea, me presenté a un puesto de Bosch, de la empresa Bosch, y seguramente estoy ahí como preseleccionado, como necesitaban a alguien que hablase portugués, pero yo, ok, me pongo. Bosch es buena marca. Pues No sé. esta oferta que te digo yo que estoy preseleccionado desde hace un año, la han vuelto a publicar esta semana. Pues, o sea, ¿Sabes? Un hay una sinsentido. total Un sinsentido. descoordinación. Estamos viviendo una época de locura en ese aspecto. Y mucha gente cuando me dice, sobre todo en LinkedIn, cuando lo veo, ¿no? La pena, ¿no? Porque pues, me ha apuntado y a los 2 segundos me han descartado. No lo analices, porque te han dejado. Déjalo. No analices. O sea, porque esto es Ya. lo mismo, están quitando la oferta. O sea, es que Sigue para adelante y ya está. ahí también en todos los sitios, ¿no? Y hay Ya. también una falta de profesionalidad muy grande y como dice Luis, joder, es una pena. No cuesta tanto, por lo menos si has entrevistado a 3 tíos para un puesto, Sí. llamar a los 2 descartados y darles una explicación de por qué han sido Claro. descartados. Sí. Eso es lo Aunque básico. entre comillas, como digo, sea mentira. O sea, le dices, el tío era malísimo, no le dije que era malísimo, yo mira, no, encajaba mejor el otro candidato. Ya está. Pero un mínimo. O sea, yo cuando a mí me han llamado para entrevistas me digo, oye, por lo menos decirme si estoy descartado, ¿vale? Más que nada para seguir buscando. O sea, Sí, además pero, se ha perdido mucho. es muy típico, por lo menos, bueno, es muy típico, quiero decir, en algunas empresas, si tú te presentas a un puesto a nivel interno, suele salir de parte del que se presentó, de decir, oye, ¿por qué razón me has descartado? Claro. Y ahí hay una conversación, un feedback Pero eso a nivel interno, porque hablando Claro. mal y pronto, porque no hay más huevos, porque te los vas a cruzar en la cafetería o en el No, ascensor. pero no es solo eso, Luis, es también la propia filosofía de la empresa que abre No, pero yo creo las que puertas ahí, a eso. aparte de la filosofía, están las circunstancias, Hugo. O sea, Sí, digo yo, pero bueno, eso está que habrá establecido en gente la cultura de la te mande el empresa, mail. de Sí. decir, en British Airways ocurría esto, nosotros te presentabas a un puesto a nivel interno y tenías todo el derecho de pedir feedback al manager que te entrevistó y de decirles, oye, ¿por qué razón me descartaste? O ¿dónde tengo que mejorar yo? Claro, ¿Sabes? claro, es que a lo mejor dentro de un par de años me encajas mejor o dentro de un año. No, y mejora... te decían específicamente, porque muchas de estas entrevistas estaban basadas en competencias y te cogen y te dicen, pues mira, yo he notado que tú aquí estabas un poco más flojito, tu experiencia igual está un poco por debajo de las expectativas, yo qué sé, o sea, este tipo de conversaciones surgen en esta, pero esto está coexiste dentro de la empresa, ¿sabes? Pero a nivel digamos, cuando es ya externo, exactamente, cuando ya sales de ahí, pues eso ya no existe, es inexistente, lamentablemente. Entonces, claro, por eso alimenta es que sigamos perdidos en la vida porque creemos que lo que tenemos es suficiente y no está siendo suficiente. Necesitamos apoyo, necesitamos un soporte, gente como tú, que esté y que te explique, es un nicho te ahora mismo traduzca. que si se llevase bien, pero vuelvo a repetir, Sí. Lo poquito que he visto, y de verdad que porque uno es un poco cobarde, ¿no? Pero yo muchas veces me lo he planteado, digo, si es que puedo hacer primero una labor bárbara y, joder, y vivir de ello, porque es un tema que me apasiona, ¿no? Pero veo lo que hay por ahí, joder, es que da miedo, o sea, vamos, todo por lo que veo, ¿no? Veo vídeos y luego además ya habéis visto a lo largo de toda la charla que hemos tenido que es que a mí no me gusta ni generalizar y no, es que cuando vas a una entrevista te descartan por esto y por esto. Vamos a ver que cada entrevistador luego es de su padre y de su madre. Claro. Y el uno, esto por hacer la broma, ¿no? El uno es del Madrid y el otro es del Barça, tío. Y no te cojo a ti porque eso no existe, ¿sabes? Que eso no existe. Yo no,
cuando cuentan esas Esperemos cosas. que no exista esa simpleza, porque ya no es simplicidad, Claro, esa es decir, simpleza. Tiene que que a haber un ver, mínimo de rigor. yo por lo menos ya digo, en todos estos años con los clientes sí que te pueden decir, oye, pues estamos buscando más bien gente de esta edad o de esta otra. A mí nunca se me ha dicho nada así, una burrada de ese tipo, ¿no? Aparte que lógicamente no lo habría seguido. Entonces, pero bueno, se generaliza y a mí es que me han dicho que, a mí es que los que me han dicho que miedo me dan, porque anula a la gente más, ¿no? Y es verdad que en ese campo hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Se dan talleres por ahí que dices tú, pero ¿quién eres tú para dar un taller de empleo si tienes una experiencia de 5 meses en un sitio, ¿no? Yeah. Pero bueno, está así montado. Está así todo montado. Bueno, chicos, Nacho, ha sido un verdadero placer. O sea, El me ha placer ha sido sorprendido mío. muchísimo. Espero que te haya gustado esta experiencia también. Siempre sí, está Y chulo. seguramente charlaremos de nuevo. Y Sí. a ver si tomamos un café por ahí y charlamos en persona. Eso cuando queráis. Vente Cuando al barrio. queráis. Yo quería Exacto. despedirme de Nacho con un alegato a su persona. No sé si recuerdas, Hugo, cuando te hablé la primera vez de Nacho, lo que yo destaqué de él fue un acto para mí heroico. Teniendo en cuenta que LinkedIn en ocasiones es una feria de vanidades, yo acompañé la enfermedad de Nacho, el cáncer de Nacho, a través de LinkedIn. Nacho tuvo la valentía de utilizar esa red social que normalmente el 99,9% de las veces se utiliza para mostrar las bondades de cada uno, para hacer un diario de su flaqueza, hacer un diario incluso de su deterioro físico. Y yo considero que eso fue una valentía absolutamente brutal. En una red social que antes de que tú pongas una foto vas al peluquero, él enseñó su calva. Que tú te pones unos polvitos o te maquillas para estar bien, él enseñaba su cara demacrada e incluso recuerdo una foto que me tocó sentado en su cama diciendo soy un amante de la lectura y no quiero leer. Nacho, aplaudo porque considero que es un acto de coraje utilizar una red social que está prácticamente pensada para ir de traje y corbata y tú ahí te has desnudado. Te lo Totalmente. agradezco, te lo agradezco. No, para mí fue una experiencia, la verdad, muy chula. Sí que ir dejando un poco, no renuncié, lógicamente, y con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer le he dicho que lo que necesite, pues no voy a renegar nunca por lo que he pasado y que puedo volver a pasar. Sí, quiero seguir para adelante, ¿no? A nivel sobre todo psicológico, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo en Acuérdate ese que hay que comer, Nacho, hay que comer. pero yo en ese momento me acuerdo cuando me lo dijeron, se lo comenté a un amigo que es psicólogo como yo y se lo dije, digo, joder, digo, me gustaría contar mi experiencia con la quimio, ¿no? Yo en ese momento no tenía ni idea de qué iba la quimio, porque soy un tío muy aprensivo y prefiero no saber nada ni de enfermedades, ni de tratamientos, ni de nada. Y la respuesta de él, bueno, ya es muy tarde se puede decir, me dijo, haz lo que te salga de los cojones. Y eso es lo que hice. Eso es lo que hice, ¿no? Y luego vi que, joder, fue una experiencia súper chula, he conocido un mogollón de gente, creo que podía ayudar a mucha gente, a mí me han ayudado una barbaridad. Fue lo único que me puse como tarea durante el tratamiento desde agosto hasta octubre, que duró, más luego todo el tiempo de recuperación. Y bueno, me puse como obligación el seguir hablando con ellos, contestar a todo el mundo, que mucha gente me decía, joder, es que contestas a todos, digo, es que es mi compromiso con es que es lo mismo, ¿no? que podía hacer, ¿no? Y hoy en día, joder, es una gozada porque sigo conociendo un montón de gente. Fíjate lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay gente para todo. Aquí es que fue todo el mundo bueno, solo hubo 2 tontos por el camino, que fue gracioso. Uno de ellos me dijo, cuando ya estuve curado, prepárate, ya no vas a tener tantas visualizaciones ni recomendaciones. Y dije yo, este es tonto, ya no te has enterado de nada, campeón. Yeah. Y otro que me dijo, ya está bien de estar mostrando tus penas y tal, y no sé qué, que yo también tuve familia con cáncer. Es que ni te contesto, le bloqueé, porque nunca lo que he buscado de verdad ha sido ni protagonismo, ni dar pena,
bueno, vi Y que cruzarte podía- con tontos, que a veces la gente Bueno, no se da cuenta que, se equivocaron de nosotros... red. Tendría que Claro. haberse ido a Twitter, no a, Eso no a es. LinkedIn. Sí. Pero vamos, Bueno, una Nacho, experiencia chula, la verdad. gracias por venir aquí con nosotros. ¿Eh? A vosotros, Muchísimas de verdad, gracias, por de la verdad. invitación y un auténtico placer, de verdad. Que tengáis Gracias, buena noche. Nacho. Igualmente, Luis, my friend, Querido amigo, muito obrigado. obrigado eu. Y a los que nos han escuchado y visto por YouTube, pues hasta la próxima. Un episodio Hasta la más próxima. del Spanish Edition, o nosso podcast. Eu não sei porque hoje os S estão o nosso podcast. Nosso podcast. Nosso podcast. Te veo muy O portugués nosso- hoy. o No sé nosso- por o qué nosso te veo muy podcast. portugués hoy. Nosso podcast. Muy bien. Boa noite, buenas noches. Amigos, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.